Esto es Charlas de Fútbol y hoy os vamos a hablar del Mundial de México 1970. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlas de Fútbol, bienvenidos a esta sección retro que tanto os gusta, o eso creo, o eso espero. Bueno, retomamos esta sección para hablar del Mundial de México de 1970 porque se cumplen 50 años y uno de nuestros colaboradores, Sergio Vilariño, el profesor, ha publicado un libro, México 70, 50 años de fútbol en color. Al final del vídeo os vamos a decir cómo conseguirlo. Y por supuesto también va a estar con nosotros Alberto López Frau, el periodista, que es un auténtico genio de fútbol histórico, ya lo conocéis de otros vídeos, y con estos dos podemos aprender muchísimo de aquel mundial en el que Brasil se proclamó campeona desplegando uno de los mejores uno de los mejores estilos de fútbol que se ha visto nunca. Madre mía, cómo estoy hoy. Vamos con la primera pregunta que nos la manda Cerpa Nicolás 1. ¿Creen que esa selección brasileña ha sido la mejor de todos los tiempos? Vamos a ver qué dice Alberto López Frau. No sé si la mejor, pero una de las selecciones más importantes de la historia, el Brasil del 70, sin lugar a dudas. Además es una selección puente entre el fútbol antiguo y el fútbol moderno. El Mundial de Alemania Federal en 1974 lo cambia todo, el poderío físico de las selecciones europeas comienza a imponerse respecto a las selecciones sudamericanas, pero el Brasil del 70 fue la cuadratura del círculo. Mario Lobo Zagallo tuvo la habilidad de juntar a los 5 dieces en el terreno de juego, a Jairzinho, a Tostao, a Gerson, a Pelé y a Rivelino, algo que no supo, no pudo o no quiso hacer Saldaña y por eso le costó el puesto unos meses antes del Mundial. Y Pelé, que estaba puesto en duda, ya por muchas voces dentro de Brasil, que si debía estar o no ya en plena madurez en aquel Mundial, pues respondió con creces y dejó alguna de las jugadas más recordadas de la historia de la Copa del Mundo. Aquel disparo desde campo propio que no llega a entrar ante Checoslovaquia y sin embargo se bautizó como el gol de Pelé, un gol que no llegó a entrar nunca. Esa pelota ante Uruguay que deja pasar y después va al segundo palo a buscarla y se le va cruzado. El disparo ante Mazurkiewicz, por supuesto el gol de la final, el que abre el marcador en la final ante Italia de cabeza. Vimos un Pelé que lideró a su selección, una selección que incorporaba ya los laterales arriba permanentemente, Carlos Alberto en la derecha, Everaldo en la izquierda, que juntaba los 5 dieces, en la que Clodoaldo fue un jugador muy importante por dentro, en la zona defensiva, en campo propio. Una selección que maravilló, que deslumbró, los que pudieron verlo en directo no lo han olvidado, los que lo hemos visto después, pues la verdad es que nos maravilla ver esa capacidad asociativa en la selección brasileña y supuso el punto y final a un fútbol que ya no volvería nunca más. De hecho, los éxitos de Brasil a partir del 70 han sido con selecciones lejos del histórico Jogo Bonito. La última selección de Brasil que juega de verdad el Jogo Bonito es la selección del 82, que se queda en ese grupo de 3 de cuartos de final, dejando un partido inolvidable ante Italia en la carretera de Sarriá. Pero la última Brasil que de verdad triunfa en una Copa del Mundo practicando ese tipo de juego fue el Brasil del 70. Bueno, para mí sin duda está entre las mejores, al menos aplicado siempre al contexto de la época. Yo la veo como una de las más invencibles que se ha visto nunca, y a muy poquitos equipos capaces de plantar cara a esta Brasil del 70. La siguiente pregunta, yo se la voy a plantear a Sergio Vilariño, y es que, claro, antes del Mundial hubo muchas polémicas que rodearon a Brasil. El seleccionador era Saldaña y se llegó a cuestionar incluso a Pelé. Era un tipo bastante polémico. Imaginaos que Pelé no llega a ir a aquella Copa del Mundo en la que se hubiera liado. Finalmente acaban sustituyendo a Saldaña por Zagallo y pasa lo que pasa. Brasil acaba ganando el Mundial. Cuéntanos, Sergio Vilariño, ¿qué pasó con Saldaña? Este tema en torno a la figura de Joao Saldaña es bastante difícil de resumir brevemente, pero vamos a intentarlo en base a 3 elementos de su personalidad o de su personaje, ¿no? Joao Saldaña era periodista, era comunista y había sido entrenador. Son los 3 elementos que van a ser decisivos en esta etapa suya como seleccionador, ¿no? Entrenador había sido anteriormente en el Botafogo, había llegado a ser campeón paulista, pero era mucho más conocido como periodista. Era un tipo muy lenguaraz que criticaba sin demasiados remordimientos, y así que para la Federación Brasileña les pareció una buena idea darle las riendas de la selección a este hombre, porque la selección era muy criticada. Así que el razonamiento de ellos fue que si había un periodista al mando, pues la prensa iba a ser más dócil con respecto al equipo. Entonces Saldaña llega, dice que quiere un equipo de feras, como dicen los brasileños, un equipo de grandes jugadores. Forma un 4-2-4 ultraofensivo y arrasa en las eliminatorias y clasifica a Brasil para el Mundial. Y es aquí cuando realmente empiezan los problemas, porque su ideología y su personalidad
van a hacer que se meta en peleas pues con todo el mundo. Va a Europa a hacer a vigilar, a controlar un poco de partidos de sus rivales europeos y aprovecha para criticar las violaciones de los derechos humanos que la dictadura brasileña comete en ese momento. Tiene incidentes muy crudos con otros entrenadores, por ejemplo a Justrich, que era el entrenador del Flamengo, lo va a ir a buscar a la sede del club con una pistola porque se negó a jugar un amistoso con la selección y le llama cobarde. Tiene problemas con casi todo el staff médico de la selección. Hay una polémica con Pelé que es derivada de estos malentendidos con los médicos. Y además, pues durante la preparación para el Mundial empieza a recibir muchas críticas porque sus esquemas son considerados antiguos y no hace más que cambiarlos porque está muy preocupado de la capacidad física y de la violencia de los europeos. Así que al final, con tanta presión viniéndole de tantos frentes diferentes, la federación le va a dar el relevo y pondrá a Zagallo, que es una figura mucho más dócil con las autoridades y además es amigo y ex compañero de algunos pesos pesados del equipo como Gerson y como Pelé. Lo que hubieran cambiado las cosas, ¿eh? Si aquella Brasil no llega a juntar a esos 10 por delante de Clodoaldo, con Gerson creando juego, con Jairzinho partiendo desde la banda derecha con profundidad, con Rivellino entrando hacia adentro, con Pelé y Tostao intercambiándose las posiciones. Lo que hubiera pasado en esa Brasil si hubiera elegido a otros jugadores, madre mía. La siguiente pregunta es de Mario Bermejo Cobos y dice: para ti, ¿quién fue el crack de aquel gran mundial? Responde primero Alberto Pezfrau. Son varios jugadores que rindieron a un gran nivel en el Mundial de México 70, pero si me tengo que quedar con alguno es con Pelé. En el tramo final de su carrera, puesta en duda su presencia en el campeonato, respondió con creces, liderando la selección brasileña, con menos influencia en todo el terreno de juego. Ya Pelé era un jugador que jugaba más cerca del área, pero sin embargo allí marcó la diferencia absolutamente durante el campeonato, marcó el gol de la final, que inauguró el marcador, hizo un grandísimo partido ante Inglaterra en cuartos, ante Uruguay en semifinales, esas jugadas que hemos repasado antes, que ya están en la historia, el no gol ante Checoslovaquia, que da nombre después a otros goles que han sido extraordinarios desde campo propio, la jugada genial ante Uruguay de dejar pasar el balón y estar a punto de batir a Mazurkiewicz, el gol de la final, y esa capacidad de liderazgo en el Brasil de los 5-10. Y luego, dentro de la selección brasileña, Jairzinho hizo un torneo extraordinario, marcando en todos los partidos de la Copa del Mundo. En Alemania tuvimos a Uwe Seeler, a Gerd Müller y a Franz Beckenbauer. Fue el último mundial de Uwe Seeler, extraordinario. Y luego Beckenbauer y Müller estuvieron a un gran nivel. El ruso Anatoly Vishovets, que después fue seleccionador ruso años después, hizo un gran mundial con la Unión Soviética. Por supuesto, Teófilo Cubillas con Perú, Gordon Barnes en la portería de Inglaterra. Son muchos futbolistas, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con O'Reilly Pelé. Y tras la respuesta de Alberto, vamos a conocer, por supuesto, la de Sergio. 1970 es un mundial de muchos cracks. Hay varios jugadores que rinden a grandísimo nivel durante el torneo. Por ejemplo, Gerd Müller y sus 10 goles con Alemania, Cubillas como motor de una brillante selección peruana, Jairzinho marcando en todos los partidos y siendo el gran estilete de la selección brasileña, donde pues obviamente otros como Gerson, Rivellino, Tostao tuvieron sus grandes momentos. Pero yo me quedaría con Pelé porque a sus 29 años confirma su condición de mejor jugador de todos los tiempos. Su presencia en el campo atrae marcajes, haciéndole la vida más fácil a sus brillantes compañeros. Él crea constantemente jugadas de ataque, intenta cosas que no se habían intentado nunca y además es la referencia del equipo más brillante de este campeonato. Es la cara visible de un conjunto que se convirtió en el patrón oro para medir a los grandes equipos de todos los tiempos. Por eso para mí Pelé es el jugador más destacado de México 70. Bueno, la siguiente pregunta nos la manda Nacho Gómez de Pando. Y dice: gracias a Dios, ya era hora. Mi pregunta: ¿en ese mundial os quedáis con Beckenbauer o con Carlos Alberto, el mejor central de la historia contra el mejor lateral derecho? Buena pregunta, yo lo tengo claro, pero vamos a ver qué dice Alberto López Frau. Es difícil elegir entre dos futbolistas que tuvieron un papel importantísimo en sus respectivas selecciones, como fueron Carlos Alberto en Brasil y Franz Beckenbauer en Alemania Federal. Me quedo por poquito con Beckenbauer. Dejó esa imagen icónica en las semifinales ante Italia, ese 4-3, que es uno de los partidos más recordados de la historia de la Copa del Mundo. Se pone por delante Alemania Federal con el gol de Müller, empata Tarcisio Burnic y al final el gol de Riva que mete a Italia en la final. Beckenbauer había chocado con Facchetti, se hace daño, se lastima, tiene que jugar la prórroga con el brazo en cabestrillo. Fue un partido increíble de un Franz Beckenbauer que todavía tenía influencia por todo el campo. Hay que recordar que con el paso de los años Beckenbauer se va haciendo un futbolista más defensivo, va retrasando su posición. Ya es campeón del mundo en el 74 con Alemania Federal en la final ante Países Bajos
jugando atrás en línea defensiva, pero ese primer Beckenbauer del Mundial del 66 en Inglaterra y del 70 en México es un Beckenbauer con influencia en todo el campo. Era un jugador que esa jerarquía que mostró en sus últimos años en defensa la demostraba por todo el terreno de juego. Carlos Alberto es uno de los principales laterales de la historia modernos. En aquel Brasil del 70 deja la imagen de la final, por supuesto, ese gol que empieza a tocar toda la selección brasileña y culmina con una apertura de pelea a la derecha de Carlos Alberto, dispara batiendo a Albertosi. Por supuesto es un lateral tremendo, pero la jerarquía de Beckenbauer es incuestionable y tiene que estar para mí por delante de Carlos Alberto en ese campeonato del mundo. Y la siguiente de las preguntas nos la mandó Joaquín Torres y dice: ¿El Mundial de Müller está infravalorado? El de Gerd Müller, por supuesto, no el de Thomas Müller. Y vamos a ver qué responde Sergio Vilariño. Sí, el Mundial de Gerd Müller en el 1970 está tremendamente infravalorado, estoy de acuerdo. A Müller se le conocía ya en el ámbito europeo, pero este torneo fue su presentación a nivel global. 10 goles en 6 partidos. Un gol contra Marruecos, 2 contra Bulgaria, 3 contra Perú, otro contra Inglaterra en los cuartos y 2 más contra Italia en las semifinales. Es un torneo impresionante el suyo. Yo diría que es el jugador clave de esa selección de Alemania Occidental. Sin Müller no llegan a esa plaza en el podio que consiguieron, y bueno, todos sabemos que 4 años después va a volver para completar la faena. Bueno, afortunadamente para él, el Balón de Oro como mejor jugador europeo de 1970 le reconoció ese gran año y obviamente ese gran mundial. Bueno, yo estoy también de acuerdo. Era un delanterazo completísimo y muy diferente a lo que la gente se imagina de un delantero alemán corpulento, fuerte. Era un delantero bajito, pero que es que además dominaba todos los registros, no solo dentro del área, sino también fuera del área, y que eclipsó en la selección nacional alemana durante muchísimos años a uno de los grandes anotadores de todos los tiempos del fútbol alemán, que es Jupp Heynckes, nada más y nada menos. Y es cierto, se le infravalora un poquito en la historia, pero lo que comenta tiene razón. En aquel 1970 sí que se le valoró como merecía con aquel Balón de Oro. La siguiente pregunta es de Adrián. Dice: ¿qué le faltó a Perú para llegar más lejos si las expectativas hacia sus jugadores eran las mejores? ¿Y qué opinan sobre que la selección peruana es el amuleto de la suerte para quien sería posteriormente el campeón mundial? Bueno, os encanta preguntarnos sobre Perú, ¿eh? Va a responder esta pregunta Sergio Vilariño. Yo creo que Perú cumplió las expectativas en México 70. El mismo Didi, su entrenador, dijo que el objetivo era llegar a cuartos de final y lo consiguieron. Hay que tener en cuenta que en esta época solo 16 equipos juegan el Mundial, y con lo cual la verdadera hazaña, si no eres una potencia tradicional, es llegar al propio campeonato. Y Perú lo hace eliminando a Argentina, ni más ni menos. Luego gana los partidos que tenía que ganar contra Marruecos y contra los búlgaros, que era un equipo al alza en Europa, y el conjunto contra el que yo creo que Perú se jugaba realmente la clasificación. Contra Alemania Occidental pues poco pueden hacer. Los teutones explotan perfectamente las carencias de los peruanos y son bastante superiores en ese partido. Y contra Brasil en cuartos era casi misión imposible. Perú salió a jugar de tú a tú. Es un suicidio casi, pero si alguien podía hacerlo en ese mundial eran ellos, porque estaban tan bien adaptados a las condiciones de México como los brasileños, y técnicamente no tenían mucho que envidiarles. Así que yo diría que fue una participación muy exitosa. Y como os encanta preguntarnos sobre Perú, la siguiente pregunta también implica a un jugador peruano, a uno de los mejores centrales de la historia y también un poquito olvidado, un poquito infravalorado. La pregunta nos la manda Salvador y dice: ¿qué clase de central sería Héctor Chumpitaz en la actualidad? Vamos a ver qué nos responde Alberto. Si hay una palabra para definir a Héctor Chumpitaz, es jerarquía. Estamos hablando de uno de los mejores defensores de la historia del fútbol sudamericano, junto a Elías Figueroa, el chileno, el argentino Daniel Pasarela. Yo creo que son los 3 mejores defensores de la historia del fútbol sudamericano. Disputó 2 mundiales con Perú, el de México 70 y el de Argentina 78. Es de los pocos jugadores peruanos que, formando en aquel 11 que se enfrentó a Argentina, en aquel 6-0 que clasificaba a Argentina para la final del Campeonato del Mundo del 78, no está en duda por la actitud que tuvo en el terreno de juego. Y estamos hablando de un central que en el fútbol actual no me cabe la menor duda que se adaptaría perfectamente a las necesidades del juego y seguiría mostrando ese liderazgo y esa capacidad de jerarquía que le caracterizaron. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores peruanos de la historia en línea defensiva, y aquel Perú del 70, que es un equipo absolutamente inolvidable, estaba liderado en defensa por Héctor Chumpitaz. Por lo tanto, yo creo que en el fútbol actual seguiría siendo un central plenamente vigente y de plenas garantías, sin lugar a dudas. Bueno, y la siguiente pregunta es de Antonio Oliver y dice: en un hipotético caso, ojalá fueran reales, ¿cómo hubieran sido la carrera de Pelé en algún equipo grande seguro, de Europa?
¿Y qué pasó para que Cubillas no se asentara en su trayectoria en Europa? Este último estuvo en Portugal, en el Porto. Gracias, cracks. Pues me parece buena pregunta. Vamos a ver cómo nos la responde Sergio Vilariño. Bueno, yo pienso que Pelé hubiera triunfado en cualquier equipo al que hubiese ido en Europa si las lesiones le respetasen en ese aspecto. Pues al contrario que Eusebio, por poner un ejemplo de otro jugador de ese corte, Pelé sabía protegerse. Si le dabas, y le daban mucho, te la iba a devolver de una manera u otra. Esto lo dicen tanto él mismo como sus compañeros de equipo. O sea que O'Reilly no se dejaba intimidar. Así que con la capacidad física, mental y técnica que tenía, pues yo creo que triunfaría en cualquier lugar. Lo demostró durante toda su carrera, fuese con la selección, con el Santos, en los mundiales, en partidos internacionales o en amistosos, que bueno, debemos recordar que hasta bien entrada la década de los 90, poco o nada tenía que ver con las pachangas que estamos acostumbrados en la actualidad. Los amistosos eran una cuestión de prestigio y el prestigio daba dinero. Y como no había la bolsa económica que representan las televisiones ahora, en la actualidad, pues tenías que ganarte el dinero en el campo. Y esa es otra de esas ideas preconcebidas y basadas en nuestras valoraciones actuales que debemos descartar a la hora de analizar el fútbol de otras épocas. Pelé no solo fue el mejor jugador de su generación, sino que además fue un adelantado a su tiempo. Físico increíble, completísimo en prácticamente todas las facetas del ataque, regateador temible, gran rematador de cabeza, usaba las dos piernas y hacía cosas que bueno, luego otros convirtieron en sus señas de identidad. Sin lugar a duda, si hubiese salido en el Madrid, en la Juve, en el Inter o en el Paris Saint-Germain, que son algunos de los clubes que durante toda su carrera pusieron mucho dinero para intentar traerla a Europa. En cuanto a Cubillas, quizás su estilo, que era más libre, muy sudamericano, no se adaptó bien a una Europa en la que había obsesión por el fútbol total. Tengamos en cuenta también que su primer equipo en el viejo continente es el Basilea, que apuesta muy fuerte por él, pero es que es difícil encontrar un cambio más radical para el peruano. El clima, el estilo de juego, el idioma, la sociedad, es un cambio tremendo. Luego, sin embargo, se va al Oporto por casi $500,000 de la época, que es muchísimo dinero, que es un Oporto que está muy a la sombra del Benfica, no es el Oporto de las últimas 2-3 décadas que nosotros conocemos, pero Cubillas juega bien en Portugal, marca 65 goles en 108 partidos y en Oporto aún se le recuerda con mucho cariño, así que yo no llamaría fracaso su aventura portuguesa a pesar de no haber sido capaz de ganar la Liga. Bueno, son dos grandísimos jugadores, tanto Pelé como Teófilo Cubillas, que bueno, y lo conté hace poco en un retro, el día que estuvimos en el sorteo del Mundial para el Mundial 2018 en Rusia. Y allí estaban todas las leyendas del fútbol. Estaba Maradona, estaba Pelé, estaba Van Basten, Clarence Seedorf, Park Ji-sung. Y estaba también Teófilo Cubillas. Yo lo vi allí y dije, Teófilo, por favor, quiero hacerme una foto contigo. Y me hice una foto con él. Y se lo conté a Iker Jiménez y alucinaba un día. No sé si lo conté en un retro hace poco, pero bueno, lo vuelvo a contar por si acaso. Dos grandísimos jugadores. Pelé sí que ha jugado en España muchos partidos, pero por giras que se hacían, las míticas giras veraniegas que se hacían hace muchos años y que por aquel entonces tenían un gran prestigio, pues venía bastante con Santos. El tema de la selección española es algo que a mí también me parecería interesante y que nadie ha preguntado por ello. ¿Qué pasó para que España no se clasificara al Mundial de 1970? ¿Qué falló ahí? Vamos a ver si nos lo responde Alberto López. La selección española no era habitual en la época en los campeonatos del mundo. Se clasificó para el Mundial del 66 y estuvo 12 años sin volver a un campeonato del mundo, hasta el famoso gol de Rubén Cano a Yugoslavia en el pequeño Maracana de Belgrado, con el que España se clasificó para el Mundial del 78. La fase de clasificación para el Mundial del 70 fue un desastre. España coincidió en un grupo muy complicado, con Bélgica, Yugoslavia y Finlandia, y al término de los 3 partidos de la primera fase ya no tenía opciones de clasificación. Empató ante Yugoslavia en Belgrado y ante Bélgica aquí en España y perdió 2-1 en Bruselas. Con esos 3 resultados ya no tenía opciones, solo clasificaba el primero. Y Eduardo Toba, el seleccionador del momento, fue destituido. La federación decidió que un triunvirato se hiciera cargo de la selección. Miguel Muñoz, que en aquel momento era entrenador del Real Madrid, después entrenaría en solitario a la selección entre el 82 y el 88. Salvador Artigas, que era el técnico del FC Barcelona, y Luis Molomni, una institución como jugador en Las Palmas y en el Madrid, después lo sería como entrenador en el Madrid y en aquel momento era entrenador de Las Palmas. El Madrid, el Barça y Las Palmas eran los equipos del momento y la federación pensó que los 3 era una buena opción para dirigir a la selección, pero no mejoraron los resultados. Llegó una derrota sonrojante en Finlandia por 2-0, que supuso el fin del triunvirato, y la fase de clasificación termina con un partido histórico en la línea de la Concepción, un partido que terminó convirtiéndose en una reivindicación política sobre Gibraltar,
España goleó 6-0 a Finlandia en el debut de Ladislau Kubala como seleccionador nacional. Kubala luego estuvo como seleccionador 11 años, hasta 1980, lo dejó después de la Eurocopa del 80, en el último partido de Paco Gento como internacional con España. Es un partido histórico por todos esos motivos. España ya no se jugaba nada, estaba eliminada, pero el último partido se cerró con Ladislau Kubala en el banquillo de aquella victoria 6-0 ante Finlandia. Bueno, después de esta respuesta me gustaría que el propio Alberto también nos contara cuál fue, en su opinión, la gran decepción de aquel Mundial. Quizás Inglaterra, que era la vigente campeona y se acabó estrellándose así contra una gran selección. Vamos a ver qué nos dice. No sé si la decepción, quizá pues una selección de la que se esperaba más fue de Inglaterra. Venía de ganar el Campeonato del Mundo 4 años antes en su país, en casa, y se quedó en cuartos de final. Esa derrota 3-2 ante Alemania Federal, una derrota que vendió muy cara a Inglaterra, pero sí, probablemente se esperaba un poquito más, porque era una gran selección inglesa, con Colin Bell, con Francis Lee, con Bobby Charlton, con Bobby Moore, el capitán, con el chino Gordon Banks en la portería, y sobre todo porque venía de ganar el Campeonato del Mundo en casa. Pero estamos hablando de un Mundial en el que había 16 selecciones, por lo tanto jugarlo ya era un éxito, y yo no veo una decepción muy clara en el Mundial de México 70. Quizá, pues sí, de Inglaterra se esperaba un poquito más, pero yo no consideraría que fue una decepción el papel de la selección inglesa. Bueno, y otra de las preguntas que yo quería dejar es la siguiente. Brasil termina ganando aquel Mundial, ya lo hemos dicho, contra una Italia que aguantó el tipo hasta que se vino abajo porque físicamente estaba cansada. ¿Por qué? Porque la semifinal contra Alemania jugaron una prórroga a altas temperaturas, en unas condiciones complicadas y una prórroga además muy muy intensa, en uno de los desenlaces más emocionantes de la historia del fútbol. Si podéis ver la prórroga, no veis el partido, el Alemania-Italia de semifinales, porque es más bien aburridillo, pero si veis la prórroga completa os vais a divertir muchísimo. Pero claro, Italia llegó muy desgastada a la final. ¿Hubiera podido ganarle a Brasil sin aquella prórroga? ¿Fue clave aquella prórroga? Vamos a ver qué nos contáis. Yo pienso que el agotador partido contra Alemania fue decisivo en el resultado final del campeonato. Quizá Brasil hubiese ganado igualmente porque era el mejor equipo, pero Italia aguantó bien hasta más o menos la hora de partido. En cuanto Gerson marcó el segundo gol, pues se vinieron abajo porque físicamente es que estaban fundidos. Pienso que de haber pasado a Alemania Occidental también hubiese sido algo parecido. En el caso de Italia, además, era un equipo muy disciplinado, que no dejaba que los partidos se desmadrasen, a excepción de esa prórroga contra Alemania en las semifinales. Y yo pienso que podría haberle puesto las cosas más difíciles a Brasil. También es cierto que la libertad con la que los brasileños jugaban en el ataque, intercambiando posiciones, sin un 9 fijo, con laterales muy largos, pues les hubiese puesto las cosas muy difíciles a los de Valcareggi a la hora de mantener una estructura defensiva correcta y que les permitiese contraatacar. Más aún sin Rivera, que además era el motor que hacía funcionar a Gigi Riva, como se demostró cuando ambos coincidieron en el campo. Mazzola es cierto que era un jugador más trabajador, más de ida y vuelta, pero creo que Rivera tenía ese toque de genialidad que le permitía imponerse a equipos superiores. Y con esto no estoy diciendo que no pudiesen jugar juntos, pero ya sabemos cómo funcionan los italianos en estos casos. Bueno, ya para cerrar, lo habíamos dicho antes, Sergio ha publicado un libro del Mundial del 70 en el que podremos aprender muchísimas cosas de uno de los grandes eventos de la historia del fútbol. Para mí, bueno, yo siempre digo que es uno de mis mundiales favoritos o mi mundial favorito, pero vamos a dejar que nos cuente él qué es lo que nos podemos encontrar en su propio libro. Bueno, lo que he buscado con este libro es salir un poco de lo que sería una mera crónica del Mundial. Por supuesto que es el argumento principal y hablamos de los equipos, los jugadores, hay análisis tácticos de los partidos más importantes, etcétera, pero no quería que fuese solo eso. Lo enfoqué un poco como una novela, ¿no? Con su contexto, su protagonista, sus secundarios, etcétera, ¿no? Entonces, el protagonista es Brasil, obviamente, y vamos a seguir a la selección desde las eliminatorias, todo el asunto de Saldaña, el clima político y social del país y todo lo que pasa durante el Mundial e incluso un poco después. Los secundarios son los demás países, ¿no? Desde Italia, Alemania, Inglaterra, hasta las posibles sorpresas como Perú, las decepciones como Bélgica, los tapados, ¿no? Como los equipos de Europa del Este, etcétera. Y el contexto es el de un mundo totalmente diferente al que vivimos ahora. Hablo de cómo era el mundo a nivel futbolístico, quién mandaba, quién iba al alza, quién estaba en crisis, las reglas por las que se regía el juego, el cómo la política influía todavía más que ahora a la hora de los traspasos, de cómo se organizaban los torneos, etcétera, ¿no? Así que es un pequeño viaje, realmente es un pequeño viaje a esa época de finales de los 60 y principios de los 70, donde muere el fútbol romántico y comienza el fútbol mecánico, por así decirlo, ¿no?
dadle una oportunidad que será una cosa entretenida. Un grande, Sergio Vilariño. Enhorabuena por la publicación de este libro. Os vamos a dejar el link a las redes sociales de los dos en la cajita de descripción. Y aquí está la sorpresa, porque vamos a hacer un sorteo en nuestro Instagram de 2 ejemplares del libro de Sergio Vilariño. ¿Cómo participar? Entráis en el link de la descripción y participáis. De verdad, yo creo que merece mucho la pena si os interesa el fútbol histórico y si queréis aprender un poquito más. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Decidnos en comentarios todo lo que pensáis de lo que han comentado estos dos genios del fútbol. Y nos vemos muy pronto. Chao.